La ley de Ohm, parte 2. Bienvenidos a este nuevo capítulo de física. En esta ocasión, en el área de electricidad, vamos a analizar en una segunda parte la ley de Ohm. En el primer capítulo de este tema, nosotros analizamos no solamente la fórmula original, sino también las fórmulas despejadas. También hicimos ejercicios en donde pudimos aplicar cada una de las fórmulas y también pudimos analizar qué es voltaje, resistencia y también la intensidad de corriente. En esta ocasión vamos a aplicar la ley de Ohm en diagramas de circuitos eléctricos para poder entender más su aplicación. Comenzamos con la ley de Ohm. La fórmula nos dice que voltaje es igual a resistencia por la intensidad. La V significa voltaje, aunque también se le conoce como tensión. La tensión o el voltaje se mide en voltios. La R significa resistencia y la resistencia se mide en ohms y se representa con el signo de omega. La I significa intensidad de corriente y la intensidad de corriente se mide en ampere y su letra que lo representa es una A mayúscula. Muy bien, esta es la fórmula original. Estas son las partes de cada una de la fórmula. Ahora, ¿qué quiero hacer si yo quiero sacar la resistencia y la intensidad? A partir de la fórmula original, que es voltaje igual a resistencia por intensidad, se despeja y nos quedan estas dos fórmulas adicionales. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia y resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Muy bien, recuerda que la ley de Ohm se utiliza para determinar la relación entre el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. En esta ocasión el circuito eléctrico lo vamos a manejar como diagramas. No solamente los ejercicios en la ley de Ohm se pueden desarrollar de manera escrita, sino que también te los pueden representar de manera gráfica, y en esta ocasión vamos a aplicarlo de esta forma. Ahora, antes de empezar con la fórmula o con los ejercicios, vamos a analizar los conceptos de esta parte de la fórmula, que es voltaje, que es intensidad y que es resistencia. Para poder entender mejor esta fórmula vamos a analizar cada parte de ella. Comenzamos con voltaje. ¿Qué es voltaje? Es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. Eso es voltaje, lo que motiva a que la electricidad circule en un circuito cerrado. Eso es voltaje. En un video pasado analizamos qué es un conductor, qué es un circuito cerrado. Para que lo entiendas mejor, el link va a estar en la descripción. Y ahora, ¿qué es la resistencia? La resistencia es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado. Ese símbolo es el símbolo de la resistencia. Cada vez que ves esas líneas en un circuito, estamos hablando de una resistencia. Y ahora, ¿qué es la intensidad? La intensidad es la cantidad de carga eléctrica, es decir, el número de electrones que circula por el circuito en una unidad de tiempo. Es la cantidad de electricidad que está viajando por el conductor. Eso es intensidad. Muy bien, esos son los conceptos que tienes que saber antes de aplicar las fórmulas. Ya vimos qué es voltaje, ya vimos qué es resistencia y ya vimos qué es intensidad. Muy bien, ya que entendimos esta parte de la fórmula, ahora vamos a su aplicación. Muy bien, este es el primer ejercicio que vamos a resolver. Si te fijas, aquí ya no tenemos el texto explicando cuál es el ejercicio o cuál es el problema. Lo único que tenemos es este diagrama. Este diagrama representa a un circuito eléctrico. En la descripción te dejo un video en donde te explico más sobre el tema de los circuitos, cuáles son los tipos y cuáles son sus partes. Pero aquí, de manera breve, te voy a explicar cuáles son las partes de un circuito. Lo primero que voy a seleccionar es el generador de voltaje. Siempre que veas esa parte del diagrama, estamos hablando del generador de voltaje. El voltaje en este diagrama, en este circuito, es de 21 voltios. Si te fijas, hay un punto positivo y un punto negativo. Es la parte del generador de voltaje. Esta segunda parte se llama resistencia y como te había explicado al principio del video, se representan con esas líneas. Aquí la resistencia es el equivalente a 6.5 ohms, que es lo que yo voy a calcular, la intensidad de corriente, que es la que viaja a través del conductor. Aquí yo no sé cuál es el valor de la intensidad. Entonces, tenemos el valor del voltaje, tenemos el valor de la resistencia y aquí nos está pidiendo la intensidad de corriente. Eso es lo que yo voy a buscar y a partir de la ley de Ohm
voy a checar cuál es la fórmula que necesito para poder resolver este problema. Calcula la intensidad de corriente sabiendo estos datos. Como la intensidad es lo que yo estoy buscando, le voy a poner un signo de interrogación. El voltaje es de 21 voltios según mi diagrama. La resistencia es de 6.5 ohms. Como me están pidiendo intensidad, tengo el voltaje y tengo la resistencia, la fórmula que voy a ocupar es intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Esa es la fórmula que yo voy a ocupar. Entonces hago la sustitución. Intensidad de corriente es igual al voltaje, que es de 21 voltios, entre la resistencia, que es de 6.5 ohms. Hago la división y me da como resultado lo siguiente. La intensidad es igual a 3.23 amperes. Solamente apliqué la fórmula voltaje entre resistencia y me dio como resultado la intensidad. Es muy simple. Analiza el diagrama que tú estás a punto de resolver. Aparta los datos, ubica la fórmula que vas a utilizar, haz la sustitución correctamente y resuelves. Es muy sencillo. Este es el primer ejercicio de la ley de Ohm, analizando circuitos de forma gráfica o en su forma diagrama. Vamos a resolver unos dos más. Analizando este segundo ejercicio nos damos cuenta que tenemos la siguiente información. Tenemos la intensidad, tenemos la resistencia y me están pidiendo el voltaje. Ya que analicé mi diagrama, voy a apartar la información en mi sección de datos. La intensidad es de 5.7 amperes. La resistencia es igual a 7.5 ohms. Y lo que me están pidiendo es el voltaje. El voltaje le tengo con un signo de interrogación porque es lo que estoy buscando. Ahora, ¿qué fórmula voy a ocupar si me están pidiendo voltaje? Simple. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Es la fórmula que ocupo. Voy a hacer la sustitución y dice así. Voltaje es igual a la resistencia, que es 7.5 ohms, por la intensidad, que es 5.7 amperes. El resultado me da 42.75 voltios. Ese es el valor de voltaje. ¿Qué es lo que hice? Analicé mi diagrama, aparté los datos que yo ocupaba en mi diagrama, seleccioné la fórmula a utilizar, hice la sustitución de forma correcta e hice la operación. Vamos con el último ejercicio. Para este último ejercicio vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a analizar el diagrama que tenemos, apartamos los datos, seleccionamos la fórmula correcta, hacemos la sustitución y hacemos la operación. ¿Qué datos tenemos aquí? Lo que me están pidiendo es la resistencia, lo pongo en signo de interrogación. El voltaje es de 80 voltios porque es la información que me da el generador de voltaje. La intensidad es de 7 amperes. Como me están pidiendo resistencia y tengo voltaje e intensidad, la fórmula que ocupo es la siguiente. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Esa es la fórmula que voy a ocupar. Voy a hacer la sustitución. Y la sustitución me quedaría así. La resistencia es igual al voltaje, que son 80 voltios, entre la intensidad, que son 7 amperes. Es simple, solamente voy a hacer una división. Y el resultado es el siguiente. La resistencia tiene como valor 11.42 ohms. Y como viste, solamente hice una simple división a partir de los datos que yo saqué de mi diagrama de mi circuito. Y esto es la ley de Ohm manejando diagramas de circuitos. Espero que le hayas entendido a cada parte. No olvides hacer correctamente la recopilación de datos, seleccionar correctamente la fórmula, hacer la sustitución correctamente y tendrás correctamente el resultado. Gracias por tu atención. ¿Qué aprendimos hoy? En este segundo capítulo de la ley de Ohm, analizamos lo que es voltaje, resistencia e intensidad. También aplicamos las fórmulas, pero esta vez lo desarrollamos en 3 ejercicios en donde se aplicaban diagramas de circuitos eléctricos. En dichos diagramas explicamos cuáles son las partes, cómo se representa el generador de voltaje, cómo se representa la intensidad y cómo se representan las resistencias. Entonces, en futuros videos donde manejemos circuitos mixtos, paralelos y seriales, ya sabemos más o menos cuáles son sus partes. Por lo pronto, esto fue el tema de la ley de Ohm. En el próximo capítulo analizaremos lo que es la ley de Watt. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.
Suscríbete a este canal y activa la campanilla para que sigas recibiendo más contenido de este tipo. Ahorita estamos manejando la materia de física, informática, dibujo técnico y aritmética, pero con el tiempo seguiremos subiendo más material de otras materias. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.